En la cena de Navidad, mis padres deslizaron una hoja de presupuesto sobre la mesa y dijeron: tu hermano perdió su trabajo, así que pagarás su hipoteca. Yo sostenía mi café y respondí: genial. Pero la casa ya no es vuestra. Él ya la vendió a vuestras espaldas. Mi hermano me llamó 3 días antes de Navidad para decirme que lo habían despedido. Para la mañana de Navidad, mis padres ya habían decidido de quién iba a ser ese problema. Mío, me enteré en la mesa de la cena, entre la cazuela de judías verdes y el momento en que mi madre deslizó una hoja de presupuesto escrita a mano sobre el mantel de lino blanco como si fuera un regalo. Lo habían calculado todo: mi salario, mi alquiler, mi excedente mensual estimado. Habían hecho las cuentas sin mí sobre mí y me presentaban sus hallazgos como si yo fuera una partida en un informe trimestral. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que 48 horas antes, yo había aceptado una oferta de trabajo en Austin, Texas, y ya estaba planeando presentar mi renuncia la primera semana de enero. Pensaron que me habían acorralado. No tenían idea de que la habitación ya estaba vacía. Pero me estoy adelantando. Mi nombre es Claire y durante la mayor parte de mi vida adulta, he sido el andamiaje invisible que sostiene una casa que nunca fue construida para mí. Tengo 31 años, soy enfermera registrada y trabajo en un centro de trauma de nivel 1 en el Medio Oeste, y he pasado la última década siendo drenada silenciosa y eficientemente por las personas que se suponía que más me querían. Mi hermano Derek tiene 42 años. Tiene una esposa, Patrice, que no ha trabajado desde que nació su segundo hijo hace 6 años, y 3 hijos menores de 10 años. Sobre el papel, Derek parece un hombre con muchas responsabilidades. En la práctica, Derek es un hombre que ha hecho una carrera de tener responsabilidades que otros pagan. La mañana de Nochebuena, conduje hasta la casa de mis padres con el mismo tipo de pavor profundo que llevaba sintiendo desde que tenía unos 19 años. No era dramático. Era silencioso, como una fiebre baja que nunca termina de ceder. Había aprendido a funcionar a pesar de ello. Había aprendido a sonreír en la mesa de la cocina de mi madre y a sentir ante las proclamaciones de mi padre y a absorber cualquier cosa que se me pidiera en esa visita en particular porque la confrontación alternativa nunca había terminado bien para mí. Entré en el camino de entrada y me senté un momento. Las luces de los canalones parpadeaban. Mi madre había colgado en la puerta principal la misma corona que había tenido durante 15 años. A través de la ventana del salón, pude ver el resplandor azul del televisor y la silueta de Derek en el sofá, con los pies en alto, completamente relajado. No había ayudado a colgar nada. Ya lo sabía. Nunca lo hacía. Entré. Mi padre, Walt, estaba en la cocina fingiendo ayudar a mi madre, Carol, lo que significaba que estaba de pie cerca de la encimera con un vaso de bourbon mientras ella lo hacía todo. Derek levantó la vista cuando entré y dijo: «Llegas tarde». Aunque llegué exactamente a tiempo. Patrice estaba en algún lugar de arriba con los niños. Podía oírlos correr sobre mi cabeza como una pequeña manada. «Feliz Navidad a ti también», dije y dejé mis bolsas. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie preguntó por el trabajo. Acababa de salir de una semana de 60 horas en la sala de trauma, y se me notaba. Pero lo único que dijo mi madre cuando me vio la cara fue: «Pareces cansada. Tienes que dejar de hacer turnos extra». Lo dijo como si el exceso de trabajo fuera un fallo personal, no una necesidad financiera. Yo tenía mi propio apartamento. Tenía préstamos estudiantiles de la escuela de enfermería. Tenía el pago del coche y un trastero que todavía estaba pagando porque había ayudado a Derek y Patrice a mudarse hace 2 años y terminé guardando la mitad de sus muebles cuando su alquiler se canceló y se mudaron temporalmente, y luego no tan temporalmente, con mis padres durante 4 meses. El trastero todavía estaba a mi nombre. Le había pedido a Derek que se hiciera cargo 9 veces. Había dejado de contar. La cena estuvo bien. De la manera en que una olla a presión está bien antes de que la válvula salte. Hablamos de los niños. Hablamos de fútbol. Derek hizo una broma de la que no me reí. Y mi padre dijo: «Claire, anímate un poco», que era su respuesta estándar cada vez que no lograba expresar la emoción correcta bajo demanda. Después del postre, después de que los niños fueran enviados arriba y los platos fueran retirados por mí, porque yo siempre retiraba los platos, mi madre dijo: «Sentémonos todos».
Necesitamos hablar de algo. Lo supe de la misma manera que lo sabes antes de que entre el médico. Me senté. Mi padre puso ambas manos planas sobre la mesa como si presidiera una reunión de la junta directiva. Derek se reclinó en su silla con los brazos cruzados. La postura de alguien que espera recibir en lugar de dar. Derek recibió algunas noticias difíciles esta semana, comenzó mi madre. Me despidieron, dijo Derek. Miraba el centro de mesa. Reducción de personal de la empresa. Eliminaron todo el departamento. Lo siento, dije, y lo sentí de verdad durante unos 4 segundos. Tiene una familia, dijo mi padre. Una hipoteca, pagos del coche, seguro de salud hasta finales de enero y luego nada. Patrice no puede volver a trabajar ahora mismo. La más pequeña es todavía demasiado joven. Maya tenía 6 años, pero este no era el momento para señalarlo. Lo hemos hablado, dijo mi madre, mirando a mi padre. Y queremos ayudar. Vamos a cubrir lo que podamos con nuestros ahorros, hizo una pausa. Pero necesitamos que tú te encargues del resto, Claire. Solo temporalmente. Solo hasta que Derek se recupere. Miré el papel que empujó hacia mí. Era un documento real, escrito a mano con la cuidadosa caligrafía de maestra de mi madre. Enumeraba los gastos mensuales de Derek en 2 columnas, lo que ellos podían cubrir y lo que quedaba para mí. La columna de lo que quedaba decía 1.800 pesos al mes. Leí el número 2 veces. Dejé el papel. ¿Habéis preparado un presupuesto?, dije. Queríamos ser organizados al respecto, dijo mi madre. No queríamos que fuera vago. ¿Cuánto tiempo lleváis planeando esto? Solo queremos superar los próximos meses, dijo mi padre. Derek ya está aplicando. Tendrá algo para la primavera. Derek asintió lentamente. Todavía no me miraba. ¿Y qué piensa Derek de esto?, pregunté. Creo que es una situación difícil, dijo Derek, lo cual no era una respuesta. Estoy preguntando específicamente si crees que es apropiado que yo pague tu hipoteca. Creo que la familia ayuda a la familia, dijo, que es lo que siempre decía, que es lo que nuestro padre nos había enseñado a ambos. Excepto que la lección se había aplicado exclusivamente en una dirección desde que tengo memoria. Pensé en el trastero. Pensé en el verano de 2019 cuando la camioneta de Derek se averió y le presté 2.000 pesos que me devolvió como 800 pesos en un apretón de manos. Pensé en el semestre que trabajé de noche en una lavandería de hospital para enviarle un cheque a Derek porque había llamado llorando, y luego, 2 semanas después, publicó fotos de un viaje de fin de semana a Nashville con Patrice. Pensé en todas las veces que había dicho que sí y en todas las formas en que él se había empeorado las cosas. No mejorado, ni para él, ni para nadie. Cogí el papel. Miré los números una vez más. No puedo hacer esto, dije. El rostro de mi madre cambió inmediatamente a la expresión que conocía tan íntimamente como mi propio reflejo. La suave devastación, los ojos heridos. Claire, no estoy diciendo que no me importe. Estoy diciendo que no puedo cubrir 1.800 pesos al mes. Tengo mis propias facturas. Tengo préstamos. Ganas buen dinero, dijo mi padre. Gano un sueldo de enfermera. Después de impuestos y préstamos y alquiler, no tengo 1.800 pesos de sobra. Podrías recortar gastos, dijo Derek. Ahora sí me miraba. No necesitas ese apartamento. Podrías conseguir un compañero de piso. Lo miré fijamente. ¿Quieres que consiga un compañero de piso para poder pagar tu hipoteca? Solo digo que hay opciones, Derek. Puse el papel sobre la mesa. Tienes una esposa. Tienes una casa. Tienes 3 hijos. Estas son cosas que vinieron con costos que aceptaste. Esa no es mi deuda. No se trata de deuda, dijo mi madre rápidamente. Se trata de familia. Entiendo cómo se enmarca. Mi padre dejó su vaso de bourbon con más fuerza de la necesaria. Tu hermano tiene una familia. ¿Tú qué tienes? Un apartamento. Sin hijos, sin marido. Tienes una libertad financiera que él no tiene. No es una carga.
Es solo compartir. Pensé, esta es la cuestión. Esta es la creencia debajo de todo. Que mi libertad, libertad que me había ganado, libertad que había elegido, libertad por la que había sacrificado sueño y fines de semana y vida social para construir, no era mía. Era un fondo común disponible para cualquiera que lo necesitara más que yo. Y la necesidad siempre se medía por cuanto habías asumido visiblemente, no por cuanto habías dado en silencio. Dije, necesito algo de tiempo para pensar en esto. Mi madre exhaló, por supuesto, tómate la noche. Pensaron que eso era generoso. Fui a casa esa noche y me senté en mi cocina y abrí mi portátil y leí por cuarta vez la carta de oferta del St. David's Medical Center en Austin, Texas. Enfermera jefa de personal, trauma y emergencias, ayuda para la reubicación, salario un 20% por encima de lo que ganaba actualmente. Había aplicado en octubre en una noche que no podía dormir, 3 semanas después de la cuarta llamada de Derek ese año pidiéndome algo. Había aplicado casi como un reflejo, una respuesta a medias a una pregunta que aún no me había permitido hacerme del todo. La oferta había llegado hace 2 semanas. Había estado pensándolo. La acepté esa noche. Firmé la documentación, la envié de vuelta y me quedé sentada en mi cocina con las manos planas sobre la mesa, igual que mi padre en la cena, excepto que yo no estaba emitiendo un mandato. Estaba tomando una decisión sobre mi propia vida por primera vez en más tiempo del que podía medir. Tenía una cosa más que hacer antes de poder irme limpiamente. Necesitaba entender por qué esta Navidad se sentía diferente a las otras veces. Derek había perdido trabajos antes. Siempre había aterrizado en algún lugar, siempre había sido atrapado por quien estuviera más cerca. Pero algo en el pánico bajo el tono cuidadoso de mi madre, la forma en que mi padre no me había mirado a los ojos cuando dijo la palabra ahorros, me inquietaba. Llamé a mi prima Rená a la mañana siguiente. Rená trabajaba en el mismo banco donde mis padres habían tenido sus cuentas durante 30 años. No estaba en su departamento, pero conocía gente y en más de una ocasión había dejado escapar algo que probablemente no debería. Hola, dije cuando contestó, tengo una pregunta extraña. Esas son mis favoritas, dijo. Mis padres me dijeron anoche que van a echar mano de sus ahorros para ayudar a Derek. ¿Solo? ¿Hay algo que puedas decirme sin meterte en problemas? Una pausa. Una larga. Claire, dijo con cuidado. No puedo hablar de los detalles de la cuenta. ¿Lo sabes? Lo sé. Pero diré, y esto es solo una observación general entre primas, que cuando la gente dice que va a echar mano de sus ahorros, eso asume que hay ahorros de los que echar mano. Me quedé muy quieta. Vale, eso es todo lo que voy a decir. Es suficiente, dije. Gracias. Colgué y me quedé pensando en eso durante unos minutos. Luego empecé a hacer llamadas. La hipoteca de mis padres era un registro público. La busqué. Habían sacado una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda hace 22 meses, con un límite de 250.000 pesos. Encontré el gravamen en la base de datos de la Oficina de Registro del Condado, que es de búsqueda pública si sabes lo que estás buscando. Y yo había pasado 10 años organizando historiales médicos y leyendo documentación que a la mayoría de la gente le aburre. Era muy buena buscando cosas. Las retiradas de la ELOC, no podía verlas directamente. Pero podía ver el momento. Pude ver que hace 8 meses, Derek y Patrice habían hecho un pago inicial por un segundo vehículo. Pude ver que hace 6 meses, Derek había registrado un DBA para un negocio, una empresa de jardinería, que no tenía presencia visible en la web, ni reseñas, ni registro de haber operado realmente. Pude ver que hace 4 meses, el DBA de jardinería se había disuelto. Y entonces encontré algo que me revolvió el estómago por completo. Una transferencia de propiedad registrada en el secretario del condado hace 14 meses. La casa de mis padres, su residencia principal, la que habían poseído durante 27 años, transferida a nombre de Derek. No conjuntamente, no como un fideicomiso, únicamente a nombre de Derek. Lo leí 3 veces. Busqué los documentos asociados. Había una declaración de propósito notariada, planificación patrimonial, transferencia de donación, continuidad familiar. Mis padres, aparentemente, por consejo de Derek,
Le habían firmado su casa a él por razones de impuestos y planificación patrimonial. Me eché hacia atrás. Apenas podía respirar. No solo tenía sus ahorros. Tenía la casa. Y la ELOC, volví a mirar el gravamen. La ELOC se presentó contra la propiedad, lo que significaba que Derek, ahora titular de la escritura, tenía la autoridad para pedir préstamos contra ella. 250.000 pesos en crédito disponible garantizado por la casa de mis padres, a nombre de Derek. Pensé en la empresa de jardinería. Pensé en la camioneta. Pensé en Nashville. Pensé en la hoja de presupuesto escrita a mano de mi madre, cuidadosamente organizada, 2 columnas, su mejor caligrafía de maestra, y pensé en cómo no tenía idea de que me estaba presentando un documento para salvar una casa que ya no poseía. Pensé en volver a la cena de Navidad en 3 días y fingir que no lo sabía. Decidí que no lo haría. La Nochevieja fue en casa de mi tía Bárbara. 47 personas, un buffet, una mesa de niños que se había ampliado a 2 mesas de niños, y el tipo específico de caos que proviene de una gran familia extendida en una casa que tiene capacidad para 30. Mis padres siempre venían. Derek y Patrice siempre venían. Yo había estado viniendo desde que nací. Este año vine con un vestido verde oscuro que había comprado en línea la semana anterior, con el pelo realmente peinado y los hombros hacia atrás. Parecía, según mi prima Rená que me agarró del brazo cuando entré, como si estuvieras a punto de ganar algo. No lo estaba. Pero estaba a punto de terminar algo. Llegué temprano. Encontré a Derek en la mesa de la comida cargando un plato con la famosa salsa de camarones de mi tía y riendo con alguien del lado de la familia de mi padre. Se le veía bien. Se le veía relajado. Llevaba un suéter que estaba bastante segura de que era de cachemira. Mi madre estaba en la cocina ayudando. Mi padre estaba cerca de la chimenea con una copa. Esperé hasta después de la cuenta atrás. Esperé hasta que el ruido se calmó y se había servido el champán y los niños se habían ido a buscar más zumo espumoso y los adultos se habían acomodado en el cálido y ligeramente borroso aftermath de la medianoche. Entonces le pregunté a mi madre si ella y mi padre querían salir al patio trasero un minuto, que había pensado en lo que habían dicho y quería hablar. Me tocó el brazo. Sus ojos estaban esperanzados. Derek nos siguió sin que se lo pidieran, lo que me dijo todo sobre lo seguro que estaba. Nos quedamos en el patio trasero bajo las guirnaldas de luces. Los 4, el sonido de la fiesta amortiguado a través de la puerta corredera de cristal. Mi padre tenía su bebida. Mi madre tenía los brazos cruzados contra el frío de enero. Derek tenía las manos en los bolsillos y una expresión de paciencia aburrida. He pensado mucho en lo que me pedisteis, dije. Sobre ayudar a Derek. Mi madre asintió, el alivio ya formándose en su rostro. Y quiero ayudar, dije. Realmente quiero, por eso investigué la situación más cuidadosamente antes de comprometerme a nada. La expresión de Derek cambió casi imperceptiblemente. Solo un parpadeo. Saqué algunos registros públicos, dije. Quería entender el panorama completo. ¿Qué tipo de registros?, dijo mi padre. Principalmente de la oficina de registro del condado. Vuestra hipoteca. Hice una pausa. Y la transferencia de propiedad de hace 14 meses. Mi madre miró a Derek. Lo de la planificación patrimonial. ¿El qué?, dijo mi padre. Derek te dijo que era planificación patrimonial, dije. ¿Te explicó lo que eso significaba en la práctica? Mi padre se giró lentamente para mirar a Derek. Nos dijiste que reducía nuestros impuestos sobre la propiedad. Es complicado, dijo Derek. Su voz todavía era uniforme, pero algo detrás de sus ojos se había quedado muy quieto. Como el agua se queda quieta antes de congelarse. Es una estrategia de planificación. Claire no sabe de lo que está hablando. Estoy viendo la escritura registrada, dije. Fechada en noviembre de hace 2 años. Vuestros nombres no están en ella. El nombre de Derek es el único. Mi madre emitió un sonido que no era exactamente una palabra. Así no funciona, dijo mi padre. Pero se lo dijo a Derek, no a mí. También encontré la ELOC, dije.
Una línea de crédito de 250.000 pesos garantizada por la propiedad, presentada hace 8 meses. Miré a Derek. Después de que la escritura estuviera a tu nombre. ¿Qué es una ELOC?, dijo mi madre, con voz muy débil. Una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda, dije. Te permite pedir prestado contra el valor de la casa. Derek usó la casa como garantía para acceder a crédito. El gravamen está presentado contra la propiedad. Hice una pausa. Vuestra propiedad, que ahora está a su nombre. Mi padre dejó su vaso en la barandilla del patio. Derek. Era una inversión, dijo Derek. Su voz había cambiado. La paciencia aburrida había desaparecido. Había algo defensivo y frágil debajo. Tenía un plan. El negocio de jardinería se disolvió en septiembre, dije. El mercado estaba mal. El momento. ¿Dónde está el dinero, Derek?, pregunté. No respondió. 250.000 pesos, dije, garantizados por la casa de mamá y papá. ¿A dónde fue? No tengo que responderte a ti, dijo, y la fealdad en sus palabras silenció el patio por un momento. No, estuve de acuerdo. Pero el banco sí. Y lo comprobé esta mañana. Hay una notificación de impago presentada contra la propiedad. El primer pago omitido fue en octubre. Si no se realiza ningún pago dentro del periodo de subsanación, el banco inicia la ejecución hipotecaria. Mi madre se sentó en una de las sillas de patio de mi tía. Simplemente se sentó como si sus rodillas cedieran, lentamente, como un edificio que se asienta. Ejecución hipotecaria, dijo mi padre. La palabra salió despojada de todo lo demás. Tienen la casa, dijo Derek, con la voz en aumento. No es como si fueran a quedarse en la calle. Iba a arreglarlo antes de que llegara tan lejos. Si Patrice hubiera encontrado trabajo antes, si Claire simplemente. Me señaló, y sentí el viejo reflejo, el encogimiento, el xi formándose en mi garganta. Si Claire hubiera ayudado cuando se lo pedí, podría haber mantenido los pagos al día mientras me reposicionaba. Esto no es enteramente mi culpa. Pusiste su casa a tu nombre, dije. Mantuve la voz firme. Sin explicar completamente lo que estabas haciendo. Pediste un préstamo contra ella. Perdiste el dinero. Y luego te sentaste en una mesa de cena de Navidad y dejaste que mamá me presentara una hoja de presupuesto para tus facturas mientras ella, sin saberlo, me pedía que salvara una casa que no posee. Mi madre emitió un sonido que nunca le había oído antes. No era llanto. Era algo por debajo del llanto. Era el sonido de una estructura derrumbándose. La hija de Linda y Walter lo descubrió, dijo mi padre en voz baja. No se dirigía a ninguno de nosotros. Hablaba al oscuro patio trasero, a las guirnaldas de luces, a los 27 años de cenas dominicales que de repente se estaban reorganizando en su memoria. Nuestra hija lo descubrió, y tú dejaste que entrara en esa habitación y pensara que se le estaba pidiendo que te ayudara. Iba a arreglarlo, dijo Derek de nuevo. Pero las palabras ya no tenían peso. La puerta corredera de cristal se abrió detrás de nosotros. La tía Bárbara se asomó. ¿Todo bien por aquí? Os estáis perdiendo la repetición del brindis con champán. Todo está bien, dijo mi madre automáticamente. El reflejo de una mujer que había estado manejando las apariencias durante décadas. Entraremos en breve. La puerta se cerró. ¿Qué hacemos?, dijo mi padre. Me miró. Nunca me había mirado así antes. No como un recurso, no como una solución a gestionar. Solo me miró. ¿Qué hacemos, Claire? Había pensado en esto. Lo había pensado con mucho cuidado. Primero, dije, contactáis a un abogado de vivienda el lunes por la mañana. No al agente de Derek, a uno vuestro. Necesitáis asesoramiento legal independiente sobre si la transferencia de propiedad puede ser impugnada por motivos de tergiversación. Y necesitáis que alguien revise la documentación de la ELOC y os asesore sobre vuestras opciones con el banco. Segundo, dejáis de tomar decisiones financieras con Derek sin que ese abogado esté presente. Hice una pausa. Tercero,
Y quiero que oigáis esto claramente. No puedo daros dinero. No puedo darle dinero a Derek. No porque no os quiera, sino porque nada de lo que dé os llegará. Pasará primero por Derek. Ese es el patrón. Eso es lo que siempre ha sucedido. Mi padre asintió lentamente. Su rostro estaba gris. También me gustaría deciros algo más, dije. Acepté un trabajo en Austin hace 2 semanas. Me mudo en enero. Os lo digo ahora porque quería que lo supierais por mí directamente antes de que os enterarais de otra manera. Mi madre levantó la vista. Austin, Texas. Apretó los labios. Por un momento, pensé que iba a llorar. Luego dijo en voz muy baja, es por nosotros. Es por mí, dije. Es la primera decisión que tomo en mucho tiempo que es enteramente por mí. Nadie dijo nada por un momento. Las guirnaldas de luces zumbaban débilmente. Dentro, alguien empezó a poner música. Derek volvió a entrar en la casa sin decir una palabra. Me quedé afuera con mis padres unos minutos más. No hablamos mucho. Mi madre me tomó la mano en algún momento y la sostuvo. No me pidió nada. Fue, me di cuenta más tarde, la primera vez en la memoria reciente que me había tocado sin necesitar algo a cambio. Mi padre lloró. Silenciosamente, se dio la vuelta mirando al jardín. Le dejé. Volé a Austin el 9 de enero. Las semanas que siguieron fueron ruidosas desde la distancia. Mi prima Rena me enviaba mensajes de texto con actualizaciones, lo cual era a la vez más y menos de lo que quería. Derek se había ido, llevando a Patrice y los niños a quedarse con los padres de ella en Phoenix, lo cual fue, según la mayoría, una bendición. Mis padres habían contratado a un abogado. El caso de la transferencia de propiedad era complicado. Derek tenía documentos. Ellos tenían documentos. Nadie le había explicado nada a nadie con la suficiente claridad como para hacerlo simple. El abogado dijo que había motivos para proceder, pero que llevaría tiempo y dinero y ningún resultado garantizado. El impago de la ELOC era real. El banco no era complaciente. Mis padres entraron en un programa de mitigación de pérdidas que les compró tiempo pero no una solución. 2 meses después de la Nochevieja, mi padre me llamó. Había conseguido mi nuevo número a través de Rena. Casi no contesté. Luego lo hice. No llamo para pedir nada, dijo antes de que pudiera hablar. Su voz sonaba diferente, más pequeña. Solo quería decirte que hablamos con el abogado sobre la planificación patrimonial. Derek nos dijo que era estándar. Nos dijo que era lo que hacen todas las familias inteligentes. Tenía toda una carpeta. Lo sé, dije. Tenía el nombre de nuestro contable en uno de los documentos, pero llamamos al contable. No preparó nada. No sabía nada de la transferencia. Una pausa. Derek falsificó el membrete. Me senté. Lo falsificó, dijo mi padre de nuevo. Así que, ahora estamos ante algo más serio. El abogado dice que potencialmente es fraude a personas mayores. Hizo un sonido que no era exactamente una risa. No me considero una persona mayor. Pero ahí está. ¿Vais a presentar cargos? Un largo silencio. Tu madre no quiere. Dijo, creo que tenemos que hacerlo. Creo que tenéis que hacerlo. Estuve de acuerdo. Se quedó callado un momento. Luego dijo, lo siento, Claire. Por la Navidad y por todas las Navidades anteriores. Se detuvo. Estábamos tan preocupados por Derek todo el tiempo, cada año. Y simplemente. Seguíamos mirándote como si fueras el terreno firme, como si no necesitaras nada porque nunca te caías. Apreté el talón de mi mano contra mis ojos. Necesitaba cosas, dije. Simplemente no caía de una manera que fuera visible. Lo sé ahora, dijo. Hablamos durante otra hora. No fue una reconciliación. No fue una resolución. Fue el comienzo de algo que no me había permitido desear, que era la honestidad entre nosotros.
Del tipo lento y poco glamuroso que no llega con una escena catártica en un patio, que se construye en pequeños incrementos, llamada tras llamada, durante el tiempo que quede. Derek fue finalmente acusado, no de fraude a personas mayores. Ese caso todavía estaba avanzando en el sistema, moviéndose con la lentitud particular de cualquier cosa que involucre familia, propiedad y vergüenza. Pero los padres de Patrice, una vez que entendieron el panorama completo, presentaron cargos civiles por un préstamo personal que Derek nunca había revelado. Ese caso se movió más rápido. Llegó a un acuerdo. Los términos no eran públicos, pero el contacto de Rená en el banco mencionó un embargo de salario. La casa no se salvó de la manera que mis padres esperaban. Negociaron una dación en pago, lo que significaba que el banco recuperó la casa sin una subasta pública, lo cual fue, según el abogado, el mejor resultado disponible dadas las circunstancias. Mis padres se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones a 20 minutos de donde habían vivido durante 3 décadas. Mi madre lo llamó manejable. Mi padre lo llamó lo que era, una consecuencia. Tengo un pequeño apartamento en Austin al que le da la luz de la mañana en la cocina desde una ventana que mira al este. Hice mi café allí esta mañana en la misma prensa francesa que he tenido desde la escuela de enfermería. Y me quedé en la ventana y observé el cielo hacer esa cosa lenta y gradual que hace en enero, pasando del gris al particular oro pálido del sol de invierno. Mi teléfono estaba en la encimera. No sonó. Pensé en la caligrafía de mi madre en esa hoja de presupuesto. 2 columnas cuidadosas. Cuánto trabajo puso en presentar algo que ya estaba construido sobre una mentira que ella no sabía que existía. Pensé en lo que dijo mi padre por teléfono. Eras el terreno firme. Seguíamos mirándote como si no necesitaras nada porque nunca te caías. Lo que pasa con ser el terreno firme es que la presión no desaparece solo porque puedas soportarla. Se acumula. Encuentra las grietas que no son visibles desde el exterior. Empiezo la terapia la semana que viene. Mi primera cita es un miércoles por la tarde, que es mi día libre. Lo he estado posponiendo durante 3 años. Siempre, por alguna razón que parecía legítima en ese momento, siempre porque había algo más que hacer primero. Ahora no hay nada más. Solo está esto, una ventana, una taza de café, el silencio particular de una mañana que me pertenece por completo. Me tomó 31 años y una cena de Navidad con una hoja de presupuesto que no pedí para entender que lo más amable que podría haber hecho por todos, incluyéndome a mí misma, era dejar de estar disponible para ser gastada. No he terminado. No estoy curada. No estoy al final de algo. Estoy al principio. Y por primera vez en tanto tiempo como puedo recordar, eso se siente como una victoria.